Bien, señores, tengan ante todo muy buenas tardes, siendo las 14:30 del día martes 24 de octubre del año 2023. Nos encontramos en la sede GNP de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ante el tercer juzgado unipersonal nacional, constituido como persona Luis Alberto del Carpio Narváez y como especialista el señor abogado Jesús, ¿qué más Jesús? Coahuila Cervantes. Coahuila Zavala, quien actúa como especialista de agua. Bien, la causa que nos convoca es el expediente 379-2021, seguidos contra el encausado libre Luis Alberto Rengifo Pachas por presunto delito de cohecho pasivo impropios en agravio del Estado peruano. Siendo esto así, pedimos la acreditación del señor representante del Ministerio Público, quien se le cede el uso de las palabras. Buenas tardes, muchas gracias, señor magistrado. Buenas tardes con todos los integrantes o participantes de esta audiencia. En representación del Ministerio Público, Javier Solís Paredes, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada por el caso Cuellos Blancos del Puerto. Con casilla electrónica 127993, domicilio procesal en Avenida César Vallejo 1184, segundo piso, Lince, y con los demás datos señalados en requerimiento acusatorio. Gracias. Es una fiscalía ad hoc, ¿no? Sí, es una fiscalía especializada al caso Cuellos Blancos. Correcto. Bien, señora procuradora, buenas tardes. Sí, señor magistrado, buenas tardes con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Berta Bengoa Barrera, con registro del Colegio de Abogados de Lima 19897, con domicilio procesal en la Avenida Arequipa 5060, 5070 Miraflores, con correo electrónico bengoaberta@gmail.com, con casilla electrónica 49089 y con teléfono 944-81-5333. Gracias, señor magistrado. A usted, doctora, muchas gracias. Bien, señor abogado defensor, buenas tardes también. Señor magistrado, señor fiscal, señorita procuradora, colegas de defensa pública y todos los presentes, muy buenas tardes. Asumiendo la defensa del ciudadano Luis Alberto Rengifo Pachas, el letrado Merriman Aliaga Bastías, con registro CAL 71215, domicilio procesal en el Jirón General Álvaro Obregón, 297, oficina 402, Higuereta Surco, correo electrónico merrimanaliagaperú@gmail.com, teléfono celular de contacto 967-250-122, señor magistrado, muy amable. A usted, doctor. Bastías, correcto. Y señor acusado, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Empecemos con su nombre. Mi nombre es suboficial brigadier de la Policía Nacional del Perú, Luis Alberto Rengifo Pachas. Yo lo voy a ayudar. Tranquilo, yo lo voy a ayudar. Sino que los datos que lo tengo que pedir deben ser precisos. Ya. Luis Alberto Rengifo Pachas. Bien. ¿Qué edad tiene, señor? 58 años. 58. ¿Natural de dónde? Lima. Lima. Correcto. ¿Qué día nació? 22 de agosto del año 1965. 65. El número de su DNI, por favor. 085 085 24 886. 886. Muy bien. Ahora sí, usted dice que es brigadier. Sí, soy brigadier ¿En actividad? en actividad de la Policía Nacional. Actividad. ¿Cuántos años tiene ya en el cuerpo policial? 34 años de servicio más mi fuera de escuela. Muy bien. ¿Me permite un ratito para acreditar al abogado? Y ahí continuamos con usted. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado y todos los presentes. Por la defensa técnica especializada en corrupción de funcionarios de la defensa pública, el defensor público Abel Peri Rodríguez Pérez, con Colegio de Abogados del Santa número 836, domicilio procesal en el Jirón Carabaya 831, oficina 501, quinto piso, con número de SINOE 57117, número de contacto 944-897-658, correo abelperi.google.com. Señor magistrado, hemos acudido a su despacho en mérito del oficio 125-2023 por defensa necesaria, por la defensa del señor
Pachas, que aquí está presente con su defensa particular. En ese sentido, teniendo en cuenta que está garantizado su defensa particular, nosotros solicitaríamos su venia para poder retirarnos de esta audiencia. Sí, doctor, no hay ningún problema. Le agradecemos muy bien. Gracias. ¿Qué número de colegiatura dijo? 36. Bien, bien, doctor, no hay problema. Gracias. Bien, ahora sí, señor Rengifo. ¿Su estado civil? Soltero. Soltero. ¿Tiene hijos con menores de convivencia, edad? sí. Sí, 2 hijos adultos. Menores no. No. Nada. El nombre completo de su papá, por favor. Ambos fallecidos. Ya. Igual lo proporciono. Clemente Rengifo Lavado, mi padre. Mi madre, Mercedes Pachas Núñez. Pachas, ¿qué más? Núñez. No. ¿Usted tiene antecedentes penales? No. No tiene antecedentes. ¿Tatuajes, cortes, alguna seña particular en el cuerpo? Tampoco, señor. ¿Tiene bienes registrados a su nombre? Sí, mi domicilio y un auto. Domicilio y Mi inmueble nada más. y mi carro, mi auto. Y su unidad vehicular. Sí. En registros públicos. Correcto. Bien, ahora sí. Señor fiscal, la persona que se identificaba en esta audiencia como Luis Alberto Rengifo Pachas, 58 años, natural de Lima, nacido el 22 de agosto de 1965 y con DNI 08524886, que usted tiene a la vista, es la persona que el Ministerio Público imputa cargos y hoy nos trae a juicio, doctor. Correcto, señor magistrado. ¿Hay alguna objeción material o formal para dar por válidamente instalar esta audiencia, doctor? Ministerio Público, ningún. La señora procuradora, Ninguna, señor el magistrado. señor abogado defensor. Ninguna, señor magistrado. Bien, entonces se va a dar por instalada la presente audiencia. Doctor, ¿se cuenta si hay escrito por proveer? Sí, señor magistrado, muy buenas tardes con todos. Señor magistrado, doy cuenta usted que de la revisión del sistema integrado judicial, obran 2 escritos pendientes de dar cuenta de la fecha. Primer escrito con número 42-150-2023, presentado por la defensa del acusado Luis Alberto Rengifo Pachas. La misma que tiene como sumilla, solicito reexamen de prueba no admitida en etapa intermedia. Ya, muy bien. ¿Eso Eh, nada más? Sí, asimismo, señor magistrado, respecto al otro escrito, el número 42-236-2023, presentado el día de hoy a las 9:33 minutos, es presentado por el abogado defensor público, el doctor Abel Rodríguez Pérez, el mismo que tiene como sumilla, consignamos correo y celular. Esos son los escritos pendientes de dar cuenta de la fecha, señor magistrado. Bien, señor abogado, entiende que usted está pidiendo el reexamen. Eso lo vamos a discutir en el estadio correspondiente. Yo mismo Conforme. le voy a avisar, ¿ya? Muy amable. Usted quiere insistir sobre prueba que no fue admitida. ¿A eso se refiere? Es correcto, doctor. Ya, no hay problema. Esto lo vamos a discutir. Tiene su propio estadio, ¿ya? Para que se quede con tranquilidad. Muy amable. Bien, entonces, no viendo nada más que resolver, señor fiscal, preséntenos su caso. Escuchamos. Gracias, señor magistrado. No tiene testigos en la sala, ¿no, doctor? No, según la resolución, estaba pendiente para la siguiente sesión. Ya, correcto. Bien, gracias, señor magistrado. Con su venia. El Ministerio Público le presenta en esta oportunidad el caso de un efectivo policial, que es el señor Luis Alberto Rengifo Pachas, miembro de la Policía Nacional del Perú, que en el periodo que se le imputa, esto es abril del 2018, aceptó y recibió un donativo consistente en una suma de dinero por parte de funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Callao. Esto con el fin de realizar un acto propio de su función, esto es, mientras realizaba funciones de investigación en la de Pincri Callao, emitir un informe favorable, producto de una investigación a raíz de la pérdida o sustracción de unos bienes incautados de la entidad mencionada. Esto con el fin de que el titular de la entidad de ese entonces, el señor Walter Ríos Montalvo, pueda obtener este informe de manera célere
y que sea favorable a su gestión, ubicando a los responsables de este hecho delictivo. Este accionar doloso desplegado por el acusado se realizó o se habría realizado en coordinación con el gerente de la Corte, el gerente de administración de la Corte del Callao, el señor Carlos Antonio Parra Pineda, y además con apoyo del ex asesor de esa entidad, el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez, por órdenes claras del presidente de la Corte, Walter Ríos Montalvo. De esta manera, el Ministerio Público, usando además la prueba indiciaria, va a probar la responsabilidad penal del acusado en calidad de autor de la comisión del delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial, tipificado en el artículo 395b, primer párrafo del Código Penal, tomando como base las testimoniales y documentales admitidas en etapa previa, y cuando todas estas pruebas sean analizadas en su conjunto y se entrelacen, podremos concluir y arribar a la conclusión de que en efecto existirá una responsabilidad penal del acusado Rengifo Pachas. El sustento fáctico de esta imputación surge y se va a probar a través de este juicio oral de que el acusado, Luis Alberto Rengifo Pachas, cuando ostentaba, y sigue ostentando, pero en ese momento, en el periodo de tiempo imputado, el grado de subbrigadier de la Policía Nacional del Perú en el mes de abril del 2018, cuando laboraba en el Departamento de Investigación Criminal de Pincri, Callao, sito en Jirón Constitución 200, Callao. Así se tiene que el 9 de abril del 2018, un trabajador de la Corte del Callao, que es el señor Martín Antonio Portugas Bermúdez, trabajador de la Oficina de Bienes Incautados de la Corte del Callao, presenta una denuncia ante la Comisaría del Callao a fin de que se investigue la sustracción de estos bienes incautados que radicaban en diferentes especies, ya sean notebooks, computadoras, laptops, USBs, y se ha investigado en esta comisaría. El mismo día, 9 de abril del 2018, a las 15 horas, ante la de Pincri, Callao, acudió a denunciar los mismos hechos el señor Osvaldo Félix Heredia Zulca, que era el jefe de ese almacén de la Corte del Callao. Denuncia que fue recibida, denuncia número 24, que fue recibida por el acusado Luis Alberto Rengifo Pachas. Y desde ese momento en que recibe la denuncia, se haría cargo de esa investigación a nivel policial. Ante este hecho, el señor Walter Ríos Montalvo, que era el presidente de la Corte del Callao y hombre clave de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, decidió tomar el control de esta investigación a nivel policial y requirió o dispuso que Gianfranco Paredes Sánchez y Carlos Antonio Parra Pineda, miembros de esta misma red criminal, contacten al suboficial instructor a cargo de esta investigación, que en este caso vendría a ser el señor Rengifo Pachas, ahora acusado, a fin de que se emita un informe favorable a la gestión del presidente de la Corte. En transcurso del juicio se acreditará que el 11 de abril del 2018, Walter Ríos Montalvo se comunicó telefónicamente con Gianfranco Paredes Sánchez para exigirle que consiga un buen informe policial, en estos términos, un buen informe policial, y que ello solo era posible dándole o entregándole dinero al instructor de la investigación, arreglando con el policía, en esos términos, para que éste se pueda mover y emita el informe policial a su favor. Exigencia por parte de Walter Ríos que se dio de forma reiterada. ¿Y por qué la participación y por qué se nombra también la participación en ese momento o el apoyo de Carlos Parra Pineda? Porque era el entonces gerente de administración de la Corte del Callao y por lo tanto tenía el poder de disposición de los bienes y caudales de esa entidad. En virtud de ello, Walter Ríos le requirió que entregara un monto de dinero al entonces instructor a cargo de esa investigación policial para los fines de su plan criminal, ¿no? E insistió también Walter Ríos a Gianfranco Paredes para que ubique a abogados que lleguen al acusado a fin de facilitarle o apoyarle en el trámite de esa investigación. Es entonces que el mismo día, 11 de abril, a las 8:27 horas, Walter Ríos recibe la llamada de Carlos Parra, el gerente de administración, quien le indicó que ya había hablado con el brigadier Rengifo Pachas y faltaba que le señale la hora de reunión, a lo que Walter Ríos le responde que al siguiente día, es decir, el día 12 de abril de 2018, y que tenga preparado el sobre, en alusión clara al dinero del soborno que habían pactado entre Walter Ríos y sus funcionarios. Horas después, a las 11:27 y 56 horas, Gianfranco Paredes se comunica con el acusado
con el fin de darle indicaciones a llevar a cabo en la investigación a cargo de este, como que no olvide notificar a determinadas personas, como son el personal del servicio de limpieza o personal de vigilancia, e indicarle que el día 12 de abril se iba a llevar una reunión con el señor Walter Ríos en un local del Callao, que al siguiente día fue determinado cuál era. Es entonces que, horas después, a la 1 de la tarde, el ex magistrado nuevamente recibe la llamada de Carlos Parra, que era el gerente de administración, y este le indica que ya estaba todo coordinado con el señor Rengifo Pachas y que solo faltaría la hora de la reunión. Walter Ríos, en esa comunicación, le insiste respecto del soborno con los términos, ya le diste la marmaja, para lo cual Carlos Parra le dice, ya está todo listo, solo falta la hora de la reunión para conversar con usted. Horas después, a las 17 horas con 6 minutos, existe una comunicación entre Carlos Parra Pineda y Gianfranco Paredes Sánchez, que era el asesor de ese momento de la Corte, y en la que este último asesor le menciona a Carlos Parra diciéndole, ya, oye, mañana sí lo del sobre, ¿no? Ya lo tienes todo listo. Dando Carlos Parra la respuesta, ya está, mañana tempranito lo tengo en mis manos. De esta forma, se acreditará la preparación de un sobre conteniendo el dinero el cual sería destinado al acusado. Es así que, llegado el día, 12 de abril del 2018, Carlos Parra, a través del teléfono de Gianfranco Paredes Sánchez, se comunica con Rengifo Pachas, confirmando de la reunión para ese día a las 10 de la mañana en el restaurante Deli Bakery, ubicado en Avenida Grau 250 en la Punta Callao, confirmando este acusado su presencia o su participación en la misma reunión. A las 10:20 horas aproximadamente, Gianfranco Paredes, Walter Ríos, se ubicaron en el restaurante Deli Bakery en la Punta del Callao. Posteriormente llegó Carlos Antonio Parra Pineda y finalmente llegó el acusado Rengifo Pachas a dicho restaurante, conforme se va a acreditar con el acta de videovigilancia número 64 del 12 de abril del 2018. En dicho local, conforme se tiene de la testimonial que se va a actuar en juicio oral, el acusado le muestra documentos a todos los participantes, es decir, Rengifo Pachas le muestra documentos a Walter Ríos, a Carlos Parra y a Gianfranco Paredes, de lo que se concluye o se concluirá que esos documentos tenían que ver, en efecto, con la investigación que estaba llevando Rengifo Pachas a nivel policial y que era de interés justamente de Walter Ríos y de los funcionarios de la Corte del Callao. Es entonces, en ese local, tomaron desayuno y se efectuó la aceptación del donativo por parte de Rengifo Pachas. A cambio de eso, el acusado les informaría o les informó en esa reunión los alcances de su colaboración como efectivo policial a cargo de la investigación y la expectativa del resultado de la misma, lo cual recibió de Carlos Parra Pineda un monto de dinero que era el donativo justamente pactado y acordado entre estos. Del acta de videovigilancia, que será materia de actuación en su oportunidad, las personas mencionadas permanecieron en el local Deli Bakery de la Punta Callao hasta las 11:40 horas, momento en que Rengifo Pachas se retira del local, espera en el exterior y Carlos Parra le da el encuentro, ¿no? Y es en esa circunstancia que se visualiza que el acusado Rengifo Pachas portaba en sus manos un sobre, que es justamente el sobre del cual se hace referencia en el transcurso de las comunicaciones, conteniendo el dinero que era el medio corruptor entregado por Carlos Parra Pineda. Minutos después, Carlos Parra le da el alcance al acusado, suben a un vehículo Volkswagen y parten con rumbo desconocido y posteriormente sale Walter Ríos con Gianfranco Paredes, suben al vehículo, abordan el vehículo institucional de la Corte del Callao y se retiran. Entonces, luego de esto, Carlos Parra y Gianfranco Paredes buscaban justificar el dinero que habían obtenido de las arcas de la Corte y que fue entregado al acusado Rengifo Pachas. Esto se desprende y se acreditará con las comunicaciones telefónicas que existen y que se van a actuar en juicio, en el que conforme se tiene ese retiro de dinero o ese dinero obtenido de las arcas de la Corte del Callao, iban a ser sustentadas a través de facturas, debido a que contaban con un plazo de 48 horas para hacerlo, conforme así se desprende de los audios. A partir del encuentro entre Gianfranco Paredes, a raíz del encuentro entre Rengifo Pachas y los miembros de la Corte del Callao, funcionarios de la Corte del Callao,
es que Gianfranco Paredes empieza nuevamente a coordinar con Rengifo Pachas respecto de la investigación policial, como parte del acuerdo ilícito ya pactado, ¿no? Rengifo Pachas se encargaría y se encargó de impulsar el caso conforme a lo negociado. Para ello, dirigió la investigación comunicándose en su oportunidad con el fiscal Marco Cuevas Suárez, que fue el fiscal provincial de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del primer despacho del Distrito Fiscal del Callao, a quien visitó en su despacho fiscal para explicarle el caso, sin que este fuera el conducto regular, pese a que el caso habría sido designado incluso a una fiscal adjunta de ese despacho, que era la fiscal Cristel Milagro Sarmiento Romero. En ese sentido, mediante comunicación telefónica del 17 de abril de 2018, Rengifo Pachas le refiere a Gianfranco Paredes que hablaría con el fiscal a cargo para avanzar los actos de investigación. Ahora bien, el 18 de abril de 2018, Rengifo Pachas se comunica con Gianfranco Paredes para darle cuenta de las diligencias a realizar. Entre estas estaba buscar justamente agilizar estas diligencias a nivel policial, ojo, que aún no habían sido dispuestas por la Fiscalía a cargo del caso, la Fiscalía, el primer despacho de la primera Fiscalía Penal Corporativa del Callao. Entre esas diligencias que él buscaba agilizar estaba la del 23 de abril del 2018, en la que Rengifo Pachas le indicó a Gianfranco Paredes que iba a tomarle la declaración al vigilante de almacén llamado Joseph Leonardo Castellano Cayo. Para validar dicha declaración, Luis Rengifo Pachas le solicitó a Gianfranco Paredes que le asigne un abogado de la Corte del Callao en sus palabras, o bueno, en lo que se interpreta de sus palabras, para que esté presente en la diligencia. Ahora, Rengifo Pachas, el 24 de abril del 2018, se comunica con el fiscal Marco Cuevas Suárez a fin de indicarle que tomará la declaración mencionada, ¿no?, de Joseph Leonardo Castellanos Cayo, así también como coordinar la pregunta o las preguntas que realizaría el fiscal y la suscripción del acta de declaración testimonial. Esa diligencia, claro está, y quiero dejarlo sentado, que Rengifo Pachas la llevó a cabo sin que exista una disposición fiscal emitida por la Fiscalía Penal a cargo de esta investigación, porque la disposición de inicio de diligencias preliminares fue emitida en la carpeta 23-2018, fue emitida el 2 de mayo del 2018, es decir, días después de tomar la declaración del vigilante Castellano Cayo. Doctor, pero a todo esto el delito se consuma ya con la contraprestación. Claro, sino que hago ya una secuencia de que la coordinación igual, la contraprestación que recibió a cargo, seguía, bueno, el fin justamente era emitir el informe favorable a Walter Ríos. Informe? ¿Perdón? ¿Se llegó a emitir ese informe? El señor fue cambiado en su oportunidad, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con que se haya concretizado el delito. Claro, correcto, porque se concretizó el día que recibió el dinero. En todo caso, precisando, porque, por ejemplo, no nos ha dicho usted el monto, por ejemplo, que habría salido, ¿no? Entonces, se imputa al acusado de haber aceptado un donativo, dice usted, donativo por parte de la Corte Superior del Callao. ¿A través de quién? A través de Carlos Parra Pineda, que fue el gerente de administración distrital. Carlos Antonio Parra Pineda. Él es administrador de la Corte. Gerente de administración de la Corte del Callao, sí. Gerente de administración de la Corte. Por disposición del presidente de esa misma El presidente, Corte, que era señor Walter Ríos Montalvo. Correcto. Por disposición directa del entonces presidente de la Corte. Para realizar actos propios de su función con la finalidad de emitir un pronunciamiento favorable por la pérdida de ¿qué? ¿Qué se perdió en la Corte? En la Corte del Callao se perdieron bienes del área del almacén de bienes incautados, consistentes en notebooks, tablets, computadoras, USBs, ¿no? Equipos que pertenecían a cadena de custodia de la Corte, de procesos judiciales de la Corte del Callao, ¿no? ¿Pero qué pretendía la Corte con eso? Que no manche
Que no tengan responsabilidad. Correcto, porque justamente estaba el presidente de la Corte del Callao, era Walter Ríos, no quería que la imagen de la Por un Corte se teclado veía justamente lujoso, una menoscabada justamente por esas pérdidas que posiblemente no iban a encontrar a los responsables y él quería que sí o sí se encuentren a los responsables, ¿no? Entonces, con la finalidad de emitir un pronunciamiento favorable, Encontrando a los responsables, ¿no? de la sustracción o pérdida de esos bienes. ahora sí, para encontrar a los responsables de la pérdida de bienes de la Corte, consistente, tablets, notebooks, ¿qué más dijo? Tablets, notebooks, computadoras, USBs. Computadoras, ¿no? Sí. Ya. No, computadoras en sentido de laptop, ¿no? Las computadoras portátiles. Ya, laptops. Ya, ahora sí. ¿Quién toma contacto primero con el señor? Contacto toma Gianfranco Paredes, que es quien ubica al señor Rengifo Pachas. El señor Gianfranco, que Era asesor legal de la Corte del Callao. Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Paredes Sánchez. ¿Qué día toma contacto? En el mes de abril del 2018, el 10 de abril del 2018. El 10 de abril de 2018. Condición de asesor. Sí. Asesor de presidencia, creo que Asesor era, de ¿no? presidencia de la Corte del Callao. Toma contacto directo con el acusado. Ya. Y cuando toma en directo, le explica de qué se iba a tratar. No, justamente recordemos que el día 9 de abril ya se había presentado la denuncia, ¿no? Entonces él se contacta después de esa y le explica justamente, entre comillas, la envergadura del caso y las implicancias. No, pero ahí es donde le dice que le iban a dar un donativo. No, No. el donativo o el trámite del donativo era coordinado entre Walter Ríos, Carlos Parra y Gianfranco Paredes a entregársele al señor. Gianfranco solamente, ¿cuál fue su función? En función de abogado, como él era abogado, justamente era buscar, como por Walter Ríos lo había ordenado, buscar al efectivo, ubicar, identificar al efectivo policial que iba a estar a cargo de esa investigación a nivel policial. Aquí se había derivado la denuncia. Correcto, porque se había presentado la denuncia, pero querían ¿Quién saber. coordina la reunión en Delivery? Es Carlos Parra, a través del teléfono de Gianfranco Paredes, llama al señor Rengifo. Después de que fue ubicado. Claro, después que fue identificado y todo. Un día antes o sea, el día 11 de abril, coordinan la reunión o el encuentro en el restaurante Deli Bakery para el día 12 de abril. Gianfranco Paredes Sánchez, el 10 de abril del año 2018, en su condición de asesor de presidencia de la Corte del Callao, toma contacto directo con el personal policial que iba a tener a cargo la denuncia interpuesta el día anterior. ¿Por quién fue interpuesta la denuncia el día anterior? La denuncia fue interpuesta por el señor Osvaldo Félix Heredia Zulca, que es jefe del almacén del cuerpo de delito, ¿no? Jefe de almacén de la Corte. De la Corte del Callao. Ya, ahí está bien. Ya, toma contacto directo y qué más. ¿Qué pasa ahí? Bueno, toma contacto directo Gianfranco, le explica obviamente de qué trata el caso, ¿no? Y con él, Gianfranco coordina con él algunas diligencias que iban a hacerse o llevarse a cabo, ¿no? Nada más. No se ofrece nada. El día del medio corruptor, entre medio corruptor, fue el día 12 de abril del 2018, ¿no? En el restaurante mencionado. Nos vamos hasta el día 12, ¿no? 11 de abril. Existen comunicaciones entre Gianfranco Paredes, Carlos Parra, Walter Ríos, en el que hacen referencia a justamente conseguir el dinero o el sobre que llamaban ellos. El señor no sabía todavía. No, hasta ahí no. Ya, entonces vamos a precisar eso. El día 11 de abril de 2018, ya, ahora sí. Walter Ríos. Carlos Parra y Gianfranco Paredes Sánchez, ¿no? Gianfranco Paredes Sánchez. Coordinan telefónicamente respecto de la obtención del dinero, ¿no? Del sobre. ¿Cuánto dinero?
Mencionan dinero, Nada más. no mencionan la cantidad. O sea, nunca se llega a saber cuánto había Nunca en se ese llega a sobre. saber porque el sobre, obviamente, en la biovigilancia, bueno, ya se actuará, es un sobre, ¿no? Y justamente coincide, conforme a la teoría del Ministerio Público, que ese es el sobre del que hablan en las comunicaciones Ya, telefónicas. pero usted al final les ha hablado de que tendrían que justificar. Claro, ellos hablan... Tampoco no se ha llegado a establecer. No se llegó a cuáles son. establecer, porque Ya, ellos hablan de justificación del dinero, ¿no? ya. Coordina telefónicamente obtener dinero de las arcas de la Corte del Callao. Ya. ¿Para qué es dinero? Justamente para entregárselo al efectivo policial como una especie de coima, bueno, coima, para que éste emita el informe policial Como favorable coima al a acusado, Walter Ríos. con la finalidad de que saque el informe policial favorable. Aquí es donde entran las comunicaciones. Correcto, las comunicaciones datan desde el 11 de abril en que existe comunicación entre Gianfranco Claro, Paredes, pero Walter esa Ríos. parte usted, ¿cómo lo va a acreditar con las comunicaciones? Comunicaciones telefónicas, correcto. Perfecto. De ahí nos vamos ya al otro día, 12, que se produce el encuentro en Deli Bakery, ¿verdad? En Deli Bakery, correcto. El día 12 de abril de 2018 se produce una reunión, ahora sí, doctor. ¿Entre quién es la reunión? Bien, la reunión Entre fue Walter Ríos, Carlos Parra, Gianfranco Paredes y el acusado Rengifo Pachas. los cuatro. Los cuatro. ¿A qué horas? A las 10 y 20 llegan, mañana. 10 horas de la mañana se lleva a cabo la reunión, ¿no? Y en el transcurso de minutos, 10 y 20, se llega el señor Rengifo Pachas, porque ya estaba previamente reunido Walter Ríos con Gianfranco Paredes, quienes llegaron primero al local, luego llega Carlos Parra, y finalmente llega el señor Rengifo Pachas. No, por eso, ¿a qué hora? 10 era Rafael, pues, ya, ¿a qué hora se produce ese que llega? 10 y 20 de la mañana. 10 y 20 ya, el acusado, 10 y 20, entonces, Walter Ríos, Carlos Parra y Gianfranco Paredes. ¿Alguien más? Sí, los cuatro. Y el acusado. Y el acusado. O sea, los cuatro se reunieron en ese local. Ya. Donde usted dice que ahí le habrían entregado un sobre con dinero que no puede terminar el monto. Correcto. Cuyo monto no puede determinar. Ya, ese es el hecho central, en realidad. Sí. Y a lo demás ya es... Que viene ahí. Lo demás, doctor, tiene una secuencia respecto del pero lo accionar. principal es el tema de ahí, cómo el señor aparentemente habría sido captado, se habría producido la reunión, de dónde se habría sacado el dinero, cómo se habría la supuesta entrega, ¿no? Ya. Ahora usted dice que el señor, ya ahí habla ya de video, ya dice, ¿no? El acto de vigilancia que capta o que Video significa, o foto, o dicho. Perdón, acto de videovigilancia que Ya. capta o significa la reunión realizada en Deli Bakery, ¿no? El día 12 de abril del Ya, 2018. posteriormente se le ve al acusado salir de dicha reunión con un sobre, ¿dónde? ¿Cómo? Sobre en sus Mochila, manos, un sobre Manila, correcto. un sobre Manila, color amarillo. En sus manos, sí, color amarillo. ¿Dónde estaría el dinero? En el sobre. Conteniendo el dinero, ¿no? Entregado por Carlos Parra a el acusado. Siendo aquello grabado por personal de inteligencia. Sí. Así Ya. es. Que desde cuándo ya venían haciendo todo ese derroteo, seguimiento. Estas biovigilancias son secuenciales en varias personas y varios miembros de la organización criminal, los Cuello Blanco Que del desde Puerto. días atrás, semanas atrás, Claro, tiempo atrás ya se venía. haciendo a diversos miembros de la organización criminal, ¿no? Entre ellos, justamente a raíz de las interpretaciones, se sabía que habría una reunión el día 12 de abril del 2018. Perfecto, doctor. Bueno. Actos propios. O sea, finalmente el señor no llegó a emitir ningún pronunciamiento porque fue cambiado. ¿Cuándo fue cambiado? Fue cambiado. No llegó a emitir ningún pronunciamiento
o informe por cuánto, ahora sí es importante, fue cambiado, ¿por qué? Por renovación de cuadros, alguien se quejó, lo sacaron, ¿qué pasó? Justamente a raíz de este proceso. Cuando estalló todo, ¿se puede decir? Correcto. Ya. No llegó a emitir ningún procedimiento, informe Sí. por cuánto, a raíz de que los hechos se hicieron públicos. Esto por cuanto el 14 de julio del 2018 Es el día. es el día en que, conmemorando un 98-2018, el señor Ladepinque Callao dispuso que el señor Rengifo Pachas cumple en el día con devolver a Mesa de Partes todos los Todo lo que está donde avanzó. Fue cambiado el día. 14 de julio del 2018. Y el 20 de julio se hizo cargo otro efectivo policial. Ya. Pero mientras que él tuvo su cargo, efectuó una serie de diligencias Correcto. propias de su función. Propia de su función. Correcto. Ahora sí, déjale el programa. Todo el tiempo estuvo a cargo la investigación, efectuó diligencias propias a su función. ¿Sí? Ahora sí, juicio de su función. Usted lo está tipificando en el artículo. Sí, el artículo 395b, primer párrafo, del Código Penal. Esto es, fue hecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. De la función policial. Esto es, el miembro de la Policía Nacional Perú, o bueno, de la Policía Nacional, que acepta o reciba, ¿no?, donativo, promesa o cualquier otra ventaja para realizar un acto propio de su función sin faltar a su obligación. Sin faltar a su obligación. Ya. ¿Cuánto pide de pena? Bien, el Ministerio Público solicita se le imponga 4 años de pena privativa de libertad efectiva al acusado Luis Alberto Rengifo Pachas en calidad de autor del delito mencionado en agravio del Estado. Asimismo, solicita se le imponga inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal, numerales 1, 2 y 8. Uno, dos, 1, 2 y 8. por el plazo. El mismo plazo de la pena principal, 4 años. ¿No hay pena de multa? Dice no menor de 5 años, claro, pero acá le explicó qué está pidiendo el menos del mismo. ¿Perdón? De acuerdo a las circunstancias propias del acusado, porque no tiene antecedentes penales, conforme se ha acreditado, con los medios probatorios que se va a presentar, que es el registro. Doctor, a ver, vamos a ver aquí. Ya. Usted está pidiendo 4 años de pena privativa de libertad efectiva. Esto es debajo del margen. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque acá estamos de que esto lo hayan cambiado, lógicamente. Dice privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. ¿Cuál es la justificación? ¿Dónde está la proposición? Debe estar seguramente. Usted estaba en la etapa de control, ¿no? Sí, claro, sí, yo estoy en el de control. Lo que pasa que a la... es el 395B, con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años. ¿Sí? ¿No? Correcto, por eso se ubica en el extremo mínimo. Perfecto. 1, 2 y 8. En el artículo 36. Ya.
¿Cuál es el fundamento del 36, numeral primero, por favor? ¿Perdón? El fundamento del numeral primero del artículo 36. Sí. A ver, el señor acusado ejercía la función en ese momento de efectivo policial, ¿no? En este caso, le Penique Callao, y justamente se hizo valer de ese cargo para cometer el ilícito penal el cual se le acusa, ¿no? Que es a cargo de esta investigación. El 2, justamente porque a raíz de este cargo que ocupaba y que es de carácter público, la idea es sancionarlo a efecto de que evite en un futuro seguir cometiendo ese tipo de delitos. Y el 8. Y el 8, porque y lo mismo, similar situación de que al ejercer un cargo público, ese cargo efectivo policial y todos los honores o títulos que haya recibido a raíz de este grado, sirvan pues para sancionarlo y evitar también cometa un tipo de delito en un futuro, ¿no? Porque, ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que el señor de brigadier lo tiene que bajar a dónde? ¿Hasta dónde? ¿Perdón? No, o sea, según su lógica de usted, Ajá. pues, le estoy aplicando. ¿Qué significa? ¿Que lo degraden al señor, le bajen de grado? Que no sé, no lo entiendo. Claro, es que le quitan el grado de subbrigadier de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ujú. Ya, pues sí, ¿qué más? Bueno, se separaba en ese caso de la función policial o de la institución. Ya. ¿Cuáles son sus pruebas, doctor? Bien. Las pruebas que han sido ofrecidas y admitidas. Testimonio, así nomás, no logro nomás. Testimonio. Hay testigos, colaboradores, Hay una testigo que es la efectivo policial, la que toma el cargo. la que está a cargo de la biovigilancia, Ya. ¿no? Ella se informa. Ella hace ella suscribe el acto de vigilancia número 64 del 12 de abril del Ella es la que 2018. lo avisa al señor. Ella es la que avisa Ya al se señor. informa, perfecto. Está también la versión del señor Walter Ríos Montalvo, que es el presidente de la Corte, que estuvo reunido el día 12 de abril del 2018 en el restaurante Deli Bakery como testigo. Y también justamente la pertinencia de esta testimonial es de que acreditaremos cuál fue el motivo de la reunión, los actos preparatorios, entre ellos el mismo día. Testigo. Y un colaborador eficaz también ofrecido para su actuación en esta sesión. ¿Se sabe quién es el colaborador? Tiene un código de reserva, doctor. ¿Van a develarlo? Es el código de reserva 060 F 2018. 060 F 2018. Sí. Ya, ahí van 3. ¿Quién más? Esos son los únicos, 010A-2018. Ellos hay son, otro? ¿perdón? ¿También hay otro? No, 010A-2018. Esos son los 3 órganos de prueba que se han ofrecido. Ya. El efectivo policial del seguimiento. Sí, de la videovigilancia. ¿Cómo se llama la señorita o señora? Es la persona de Angélica Sánchez Chávarri, mayor PNP. O señor Walter Ríos. Señor Walter Ríos Montalvo y el colaborador eficaz 010A-2018. Documentales. Bien, está la denuncia directa por delito número 728. Y a Carlos Parra, nosotros no los han llamado. Esos han sido ofrecidos por la otra parte, No por ustedes. no por nosotros. Bien, los documentales, la denuncia directa por delito número 728, de fecha 9 de abril de 2018, suscrita en ese caso por el efectivo policial Calcina. Así nomás, doctor, alguno nomás, porque ya. como ya usted ya me dijo y más o menos ya, la denuncia. Las denuncias, la del 9. Hay dos, una que primero se toma por otro efectivo policial con otros denunciantes, y la segunda que es la que toma el señor acusado, que es la denuncia número 24. Los oficios, un oficio 1343-2018, que es el suscrito por el jefe de esa comisaría, en el que se da cuenta quién es el efectivo policial a cargo de la investigación. El oficio 1182-2018, en el que la comisaría del Callao, o de Pincri Callao, remite los actuados a la Fiscalía Penal de turno. El oficio 23-2018, emitido por la primera Fiscalía Provincial Penal del Callao de... Todo el circuito del trámite propio, ¿no? Del trámite propio de los actuados a raíz de la denuncia, Ya, ¿no? ¿y después qué hay? ¿Hay excusas? Luego de eso ¿Hay están las actas, de sí, transcripción? están... ¿Cuántos audios son relacionados en este caso? Sí, correcto.
Hay también un documento que es el denominado información personal de policial que habla justamente de el lugar donde trabajaba el señor acusado. Sí, pero esos son documentos Las- administrativos, doctor. Vamos con lo Claro, importante. Las ya. actas de escucha y transcripción, ¿cuántos son? Porque eso es lo que más nos interesa. Sí, ¿Hay reconocimiento de voz claro, es una diligencia con reconocimiento de voz por parte del acusado de unos audios. y de los interlocutores? De los interlocutores es Gianfranco Paredes, Carlos Parra, pero el señor ha reconocido, en este caso, su voz en las comunicaciones telefónicas en las que él ha participado. Ya, le entiendo. Entonces, hay reconocimiento del señor, pero no de los Hay interlocutores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, la acta de escucha y transcripción es entre el acusado y Carlos Parra, dice, ¿no? A ver. Hay registro de comunicación. Se han ofrecido actas o un acta de reconocimiento de voz o transcripción en la que participa el acusado con su abogado respecto a aquellas comunicaciones en las que él tiene Que él participación. aparece, por eso le En digo. el resto tenemos actas de registro de comunicación de los demás Pero interlocutores. no hay reconocimiento, pericia, no. No, se corrobora con las actas que corroboran el número de titularidad del interlocutor. Ya, perfecto. Ya, por eso digo, ya. Entonces, Ah. las actas de escucha y transcripción entre el acusado y Carlos Parra, ¿con quién más? Gianfranco Paredes, porque hay un número de Gianfranco Paredes que llama al número del señor Rengifo Pachas. Solamente entre ellos dos. O sea, el acusado con los otros dos funcionarios de la Corte Ya, de Callao. ¿ahí solamente va a ser acta de escuchas o también no va a ser escuchar los audios? También se ha ofrecido los audios. Los audios, ya. ¿Y respecto de los otros? Respecto a los otros son actas de registro de comunicación. Nada más. Ahí no son audios. Ahí no son audios. Bueno, en realidad el CD contiene todos los audios, ¿no? Si lo podemos también plasmar o Mejor, proyectar, mejor. no hay problema. Acta de registro de comunicaciones. Sí. Ya, esas actas de registro de comunicaciones, ¿entre quiénes son? Entre Claro. Walter Ríos. Sí, entre Walter Ríos con Gianfranco Paredes, Walter Ríos con Carlos Parra, Gianfranco Paredes con Carlos Parra. Ahí no hay reconocimiento, pero usted dice que tiene cómo probar por la titularidad. Titularidad de los Ya, eso números. también está ofrecido. Sí, correcto. Ya. Con las cartas de la empresa de telefonía y con las actas de calado. Claro, contando con documentos que acreditan la autoría de las líneas telefónicas. Ya, ese me parece que es lo más importante, ¿no? Sí, y ya hoy de los audios están contenidos en 2 CDs que están en los informes técnicos que se han ofrecido también, ¿no? Ya, está bien. Sí, ya más o menos esto ya no se especificó de manera adecuada. Sí. Bien. Ahora sí, señorita procuradora, le escuchamos también. La posición del Estado. Sí, señor magistrado. En la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, en tanto y en cuanto debidamente constituida a percibir en el presente proceso, demostrará en el desarrollo del juicio oral en la concurrencia de los factores que determinan la responsabilidad civil que se le atribuye al acusado, como son el hecho antijurídico, el nexo causal, el factor de atribución y el daño ocasionado. Los mismos que justificarán la imposición de una reparación civil que se solicita por el monto de 50.000 soles como daño extrapatrimonial. Señor magistrado, respecto al hecho antijurídico, acreditaremos que el señor Luis Antonio Rengifo Pachas tenía la calidad de funcionario público, toda vez que se desempeñó como miembro de la Policía Nacional del Perú, laborando en la de Pincri, Callao. Probaremos que a través de la oralización de las actas de recolección y control de comunicaciones y el acta de vigilancia número 64 del día 12 de abril de 2018, que el referido acusado en esa fecha aceptó y recibió donativo por parte de Carlos Antonio Parra Pinedo, en ese entonces ostentaba el cargo de gerente administrativo de la Corte Superior de Justicia del Callao, para realizar un acto propio de su función, mientras era el instructor de la investigación de los hechos ocurridos a raíz del hurto de bienes
del almacén de custodia de bienes incautados de la referida corte. Y así el titular de esta corte, es decir, el señor Walter Ríos Montalvo, pudiera obtener un informe favorable para su gestión, toda vez que él estaba preocupado para que se identifique al responsable de estos hechos delictivos. El accionar de manera célebre del señor acusado fue motivado por el donativo que ha recibido, conforme lo hemos señalado. Respecto a la relación de causalidad, probaremos que dicho accionar del acusado Rengifo Pachas fue la causa de daño producido, la cual quebrantó sus deberes de función que le correspondía cumplir como funcionario público de la Policía Nacional del Perú. Respecto al factor de atribución, acreditaremos que el acusado Rengifo Pachas actuó de manera dolosa, realizando acciones de coordinación entre el gerente de administración de ese entonces, el señor Parra Pinedo, el entonces asesor legal también, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, por órdenes del señor Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte de Callao. Respecto al daño extrapatrimonial, señor magistrado, probaremos que el accionar indebido del acusado Rengifo Pachas ha afectado al Estado, ocasionando un daño extrapatrimonial, el cual postulamos por el monto de 50.000 soles. Acreditaremos con la actuación de documentos testimoniales que fueron ofrecidos y que obran en los actuados, que dicho monto resulta ser idóneo, necesario y proporcional para resarcir al Estado por el grave perjuicio que se le ha ocasionado. Gracias, señor magistrado de concluir. Bien, doctora. Le agradecemos también la precisión y la concreción. 50.000 soles a favor del Estado. Sí, correcto. Correcto. Muy bien. Ahora sí, señor abogado defensor, le escuchamos. La posición del defensa. Muy gentil, señor magistrado. Siempre a la altura, respetando las formalidades y obviamente la posición fáctica y teoría del caso del Ministerio Público y la pretensión obviamente indemnizatoria a favor del Estado por la Procuradora. Parto de la siguiente premisa. ¿Qué le vengo a ofrecer, señor magistrado? ¿Qué proponemos? ¿Qué propone esta defensa técnica? En primer lugar, desacreditar y desvanecer categóricamente todo lo ofrecido por el Ministerio Público. En primer lugar, vamos a descartar exigencia económica, aceptación u otras dádivas a favor de Luis Alberto Rengifo Pachas. Reitero, no existió aceptación, no hubo exigencia y absolutamente recibió un solo sol. Las funciones que desarrolló Luis Alberto Rengifo Pachas en uso constitucional, enmarcado en el artículo 166, finalidad de la Policía Nacional del Perú, es prevenir, investigar y reprimir el delito, señor magistrado. En esa línea de tiempo, la actuación propia del brigadier en actividad, en la de Pincri Callao, se realizó en un marco estrictamente constitucional. Aquí no hablamos de celeridad, aquí no hablamos de someterse a los designios de alguna persona o alguna institución, aquí no hablamos de favorecer o perjudicar al Poder Judicial, aquí lo que se habla es esencia investigativa y la investigación policial en dos vertientes, investigación propiamente dicha en investigación criminal y asociada al ámbito de inteligencia. ¿Y por qué tengo que asociar el ámbito de inteligencia, señor magistrado? Porque usted percibirá de manera textual cuando la señorita mayor que suscribió el acta de videovigilancia número 64 con técnicas especiales de investigación era la encargada y responsable en esencia de la investigación. ¿Y con quién desarrolló los actos propios de inteligencia en el restaurante Deli Bacon en la Punta Callao? Con personal de la Dijimín, altamente capacitado en inteligencia y contrainteligencia policial operativa. Pero lo que se plasma parece muy atractivo por parte del Ministerio Público, hasta yo casi lo creo, pero le planteo otra historia, otra tesis, señor magistrado. La interpretación y connotación que se da por escuchas o interceptaciones de dos
o 3 o 4 personas ajenas a la actividad personal de Luis Alberto Rengifo Pacho, él no tiene por qué asumir responsabilidad por los diálogos de otras personas. Primer punto. Segundo lugar, la inteligencia entendida como un proceso metódico y continuo de análisis permanentes al que se someten las informaciones es todo un proceso que se cumple a través de un dinamismo especial que solamente se conoce en inteligencia. Orientación del esfuerzo de búsqueda, búsqueda de información, procesamiento de la información y difusión, utilización y empleo de inteligencia. ¿Y qué pasó en el acta de videovigilancia 64? Se lo voy resumiendo. La mayor, Angélica Sánchez Chávarri, participó y tenía equipo especial de inteligencia con equipos para perennizar audios y videos. ¿Y sabe qué dice la mayor Angélica Sánchez Chávarri el día que brinda su declaración? ¿Qué vendría a decir? ¿Qué vendría a decir? Gracias por la aclaración, señor magistrado. Directamente. El acta de videovigilancia que se plasma es relacionado al 12 de abril de 2018, donde la mayor Angélica Sánchez Chávarri, quien ejecutó los actos especiales de investigación, perennizó lo que verdaderamente aconteció. ¿Y qué dice su declaración de fecha 22 de septiembre de 2022? Me baso en lo que va a decir o está infiriendo o se plasma en la documentación que es la declaración. Que todo lo que está en el acta se plasma, en lo cual presuntamente se va a ratificar. Sin embargo, ella no perennizó ni vio que entrega de algún sobre. Pero lo más importante, señor magistrado, si se va a plasmar que Luis Alberto Rengifo Pachas sale de su sede policial, la de Pincri Callao, con una vestimenta y atuendo característico al pesquisa policial, también se ha debido obrar con la verdad y decir cómo ingresó y con qué ingresó en sus manos. Hablamos de un sobre Manila conteniendo un oficio y documentaciones diversas, porque el pesquisa policial no solo está sentado en un escritorio, también realiza las diligencias propias de notificación. Y que sí es cierto que llegó al restaurante, a la panadería Deli Bakery en la avenida Grau 250, La Punta Callao, lo hizo en atención a una cortesía. Para comenzar, no sabía que se iba a encontrar en ese lugar, en ese encuentro, con Walter Benigno Ríos Montalvo, ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Él no lo sabía, porque tampoco lo he escuchado del Ministerio Público. Y lo que le estoy expresando se va a reflejar en las interceptaciones telefónicas y lo que se refleja en las respectivas transcripciones. Pero si en el restaurante Deli Bakery no se consumó ningún pacto corruptor porque no se entregó absolutamente ninguna suma dineraria, que por cierto ha pasado tanto tiempo y no sabemos realmente cuál, dentro de la teoría del caso, cuánto dinero se le entregó para apoyar o direccionar o ofrecer celeridad a una investigación que realmente tuvo los cánones comunes y corrientes en toda investigación policial. Recordemos que la Corte Superior de Justicia del Callao administra el almacén de cuerpos del delito. Y cuando Luis Alberto Rengifo Pachas, señor magistrado, toma conocimiento de la noticia criminal, se plasma en una ocurrencia policial, la cual se traslada al Ministerio Público. Y se habló que el fiscal provincial tenía conocimiento porque Luis Alberto Rengifo Pachas habló. Pero ¿dónde está el desarrollo de los actos urgentes e inaplazables que tiene que realizar todo pesquisa policial frente al conocimiento de una noticia criminal? O sea que tomar riendas en el asunto para arribar a la verdad material ahora es un delito, señor magistrado. En su oportunidad y estadio lo podemos dilucidar. Reitero la inocencia de Luis Alberto Rengifo Pacha en el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. Pero lo que sí es objetivo, señor magistrado, y con esto voy a acabar, es que Luis Alberto Rengifo Pachas asumió una investigación respecto a la sustracción de especies, que ya lo describí, de la Corte Superior de Justicia del Callao, desarrolló diligencias propias de la especialidad policial, trasladó la noticia criminal al Ministerio Público y donde el agraviado es el Poder Judicial. Entonces, si el agraviado es el Poder Judicial y al momento de presentar la denuncia, porque inicialmente lo hicieron en la comisaría del Callao,
y posteriormente lo hicieron en la sede especializada de la de Pincri Callao, donde por coincidencia el brigadier Luis Alberto Rengifo Pachas se encontraba de servicio, señor magistrado. Recibe a las personas y toma conocimiento de lo que realmente había pasado. Y acá hay un tema sumamente importante y de mucha valía. Dentro de las actuaciones policiales tenemos un informe policial criminalístico número 380-2018, que en su oportunidad lo vamos a abordar, señor magistrado, para que se vea de que, por cierto, alguna comunicación, entre comillas, formal o informal con el Ministerio Público, solamente está orientada a desarrollar una investigación. Doctor, Una sobre la comunicación de sus patrocinados con los asesores de muy importante. ¿Cuál es la posición de la defensa? Muy importante su interrogante. En primer lugar, usted no escuchará ningún audio, ninguna interceptación o ninguna transcripción antojadiza en el cual Luis Alberto Rengifo Pachas haya solicitado, exigido o recibido alguna suma de dinero, dádiva u otros. No existe. Por eso que el fiscal no lo ha dicho. Él habla de que hay interceptaciones telefónicas, que hay transcripciones y hay aceptación de su voz. Claro que Nada irregular. no hay nada irregular. ¿Por qué? Porque cuando él ha reconocido su voz es por un diálogo propio, que cuando una persona lo llama relacionado a un caso que es del Poder Judicial, tiene la obligación de poder brindar la información porque son parte. Comunicaciones propias de la función policial. Es correcto. Ahora, abordando, y ahora sí para finalizar, desvanecemos categóricamente y también contradecimos la situación de que Luis Alberto Rengifo Pachas haya recibido alguna suma de dinero. Es puntual. Ahora con relación... No ha recibido, no hay exigencia. Ya. Absolutamente. Él no sabía que se iba a encontrar con el señor Walter Ríos. Ya. Lo que sí acepta es de que acudió a la panadería. Nada más. Es correcto. Y dentro de la panadería, para que usted tenga una mayor claridad, ¿quiénes se encontraban? Walter Benigno Ríos Montalvo, como expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Carlos Antonio Parra Pinedo, gerente de administración de la Corte Superior de Justicia del Callao, y Gianfranco Paredes Sánchez, asesor legal de la Corte. Y si no tuviéramos la videovigilancia en este momento, señor magistrado, y no tuviéramos la declaración, que en su oportunidad vamos a desarrollarla y visualizarla o escucharla aquí, usted va a tener pleno conocimiento de que la actuación de Luis Alberto Rengifo Pachas es prueba eminentemente en el ámbito de investigación. Pues usted ha dicho que ahí no pasó nada. ¿Es correcto? Correcto. Y sobre las comunicaciones no hay de... Absolutamente nada. Solicita la absolución de estos patrocinados. Obviamente estamos encaminados a lograr la absolución de mi patrocinado y se garantice hasta este momento su presunción de inocencia como usted juez de garantías y magistrado de este juzgado especializado, señor magistrado. Correcto. Preciso también ha sido la defensa, se le agradece también. Bien, señor Luis Alberto Rengifo Pachas, ahora sí vamos a conversar un ratito. Básicamente es para darle a conocer los derechos que usted tiene dentro de este juicio. El primero derecho que usted tiene es de que usted debe ser tratado como inocente de este proceso. No solo son palabras nada más, eres inocente, te consideren o te demuestran lo contrario. Usted tiene una serie de reglas. Primero, que debe ser usted tratado con respeto. Nadie le puede decir usted es delincuente, coimero, malo. O sea, si eso sucede, usted me lo hace saber y yo obviamente haré todo lo posible para que esa situación no suceda. ¿Ya? Eso debe tenerlo bien en claro. Hasta ahí me ha entendido, ¿verdad, señor? Sí. Bien. El segundo derecho también es importante, que usted debe ser asesorado por un abogado defensor. En este caso cuenta usted con la asistencia privada de un letrado que hasta este momento ha mostrado evidencias de que está bien preparado en el litigio. Eso es importante también mencionarlo, porque no se trata simplemente de tener o poner un abogado, sino que el abogado tiene que estar, pues, tiene que saber en dónde está ubicado. Y el abogado que usted ha traído, aparentemente así lo demuestra. Si por alguna razón su abogado es excluido porque no concurre en audiencia, qué sé yo, el Estado también está en la obligación también de ponerle un abogado defensor de oficio en las mismas condiciones. También entiende también ese derecho, ¿verdad, señor? Bien. También usted tiene derecho a declarar en su favor en juicio. O también usted tiene derecho a guardar silencio. Ya, eso también es muy importante. Vamos a suponer que usted guarde silencio. Si usted guarda silencio, para empezar, no es un indicativo de culpabilidad.
No funciona de esa manera. El guardar silencio es un derecho. Y esto tiene un porqué. Básicamente por cuanto, si usted ya más o menos vislumbrará, corresponde que la fiscalía es quien tiene que probarle a usted lo que se dice usted. ¿Qué es lo que dice la fiscalía de usted? Que usted aparentemente, sin faltar a sus obligaciones propias como instructor, debido a una investigación, habría recibido un dinero. Eso es lo que dice la fiscalía. Usted no tiene la obligación de probar que eso no pasó, sino que es la fiscalía quien tiene que probar. Ahora, ¿cómo lo va a probar? Tiene que traer testigos, documentos, ya algunos adelantados, ¿no? Que tiene escucha, seguimiento. Ya, eso se va a demostrar acá dentro del juicio. Entonces, hay dos caminos al final. Si el fiscal logra demostrar esa situación, en otras palabras, si me logra convencer, se le va a condenar. Pero si por el contrario no me convence, la consecuencia obviamente es que se le tenga que absolver. Hasta ahí también me entendió, ¿verdad, señor? Sí, señor magistrado. Bien. Entonces, habiendo ya le explicado ya básicamente en qué consiste sus derechos, ahora le voy a preguntar básicamente si es que usted se considera inocente o culpable de los hechos. Nadie le está obligado a que usted reconozca responsabilidad, simplemente la ley me obliga a hacerle esa pregunta y hay que hacerlo, porque si no se hace, se anula el juicio. Entonces, no queremos de que esa situación pase. Antes de responder, obviamente, usted deberá conversar con su abogado y entre los dos convenir cuál va a ser su respuesta, ¿ya? Escuche con atención, señor. Señor Luis Alberto Rengifo Pachas, ante los hechos que le expone la fiscalía en su contra de usted, y ha escuchado de que él le acusa, y ese mismo de la pretensión civil que hace la señora procuradora, ¿cómo usted se considera? ¿Inocente o culpable? Antes de que responda, por favor, doctor, salvo de que ya hayan coordinado, ¿cuál es su respuesta, señor? ¿Inocente o culpable? Señor magistrado, me considero inocente Ya, del delito señor. que se me imputa. Ahí nada más. Entonces va a quedar registrado que el acusado rechaza los cargos. Entonces vamos a pasar a juicio, propiamente dicho, señor. ¿Ya? Bien. Ahora, su patrocinado va a declarar, va a guardar silencio. ¿Cuál va a ser la posición que va a asumir? Por estrategia va a declarar para arribar a la verdad material, pero lo vamos a hacer al final de la No sesión. hay ningún problema, señor. ¿Hay declaración previa, por si acaso, del acusado, señor fiscal? Sí, señor magistrado. Ya, ya. Va a declarar al final, pero vamos a suponer de que usted no decide al último declarar. ¿Ya? Si usted no declara al final, la fiscalía está habilitada para que pueda oralizar esa declaración. ¿Ya? La decisión ya está tomada, señor magistrado. Voy a declarar. No hay ningún problema, Conforme señor. lo indique Usted es mi libre de decidir, Sí, señor. pero yo estoy en obligación de hacerle saber de todas maneras. ¿Ya? Bien. Ahora sí, doctor, usted adelantó que tiene nuevas pruebas, pero déjeme hacerle la misma pregunta a la fiscalía y pasamos con usted, ¿ya? Ahora sí, señor fiscal, ¿usted tiene reexamen con nuevas pruebas? No, señor magistrado. No. Ministerio Público. ¿La señora procuradora tiene reexamen con nuevas No, pruebas? señor magistrado. No hay. Entonces el debate va a ser especialmente con la defensa. Doctor, vamos a definir, porque en esta parte yo soy bastante práctico y técnico. No quiero desgastarlo. ¿Hablamos de nuevas pruebas o de reexamen? Hablamos de reexamen, señor De magistrado. reexamen que usted ofreció oportunamente y que puede investigar por procuratoria Inadmitió. no lo admitió. Es correcto. Correcto, ya. Aparte de eso, nuevas pruebas no tiene. No tengo nuevas Ya, pruebas. muy bien. Ahora, ¿el reexamen es sobre testimonios o sobre documentales, doctor? Es una documental, señor magistrado. Una sola documental. Una sola O sea, documental. un solo documento. Así Ya. es. ¿Por qué no lo aceptó el juez? ¿Qué pasó? Explíqueme. A ver. Bueno, dentro de la posición en esta oportunidad del señor magistrado Chávez Tamariz, obviamente increpó inicialmente porque era un documento, una copia simple dentro de una parte estructural. Segundo lugar, no tuvo un asidero considerativo para acreditar que este documento es un documento que contiene fecha cierta, que fue elaborado por una institución pública y que solamente obedecía a un trámite administrativo. Específicamente me refiero al oficio 1198 de la Unidad Policial de Pincre Callao, el cual iba cursado a la Municipalidad del Callao para solicitar información respecto al delito acontecido en agravio de la municipalidad. Impulsar de la Municipalidad del Callao. Impulsar un... Ahí sí que no le entiendo nada. A ver, explíqueme bien. ¿Qué tiene que ver la municipalidad acá? Es correcto. Dentro de nuestra teoría del caso, si este oficio no tiene relación
entre comillas, para usted, señor magistrado, para nosotros es sumamente relevante. El día que el brigadier Rengifo Pachas sale de la de Pincre y Callao, sale con un sobre, manila, llevando oficios y llevando documentación diversa para notificar y que personas vayan a rendir su declaración por diferentes hechos. Usted dice, me corrige por favor, Por favor. quiero encontrar la log. El día de la reunión de Deli Bakery, coincidentemente el señor tenía un sobre en el cual llevaba documentación relacionada a otra investigación. Es correcto. ¿Sí? A otras investigaciones. Otra investigación. Que se dio esa casualidad. ¿Sí? Bueno, es una casualidad, sí. No, por eso. O sea, yo quiero entenderle la log. Y que están relacionados con la investigación con la municipalidad. En agravio de la Municipalidad del Callao. El documento cuenta con fecha de recepción, con fecha cierta, y es el documento que se encontraba dentro del sobre manila, entre otra documentación. Y para La fecha cierta que dice usted, 12 de abril 2018. la hora, ¿hay indicación de hora? Veo el sello, veo 12 de abril 2018 y veo recibido, pero Ya, ahora, ¿por qué no lo tiene ese documento? Le veo una foto nada. es correcto, es una foto teniendo en consideración cómo se maneja la documentación administrativa a nivel policial, a nivel nacional. Nunca se puede encontrar en algunos casos con la información para poder haber obtenido una copia certificada de este documento. Eso debe estar seguramente o en el mismo ente seguramente que lo ha reflexionado. ¿Por qué no se tiene ese documento? Es más, le digo otra cosa. Esa foto, ¿cómo se obtenía? Obviamente, esa foto se obtuvo cuando se solicitó a una persona que trabajaba en mesa de partes o secretaría que por favor, de la de Pincre y Callao, para que dé a conocer de que Luis Alberto Rengifo Pachas salió de su sede policial para realizar trámites de la unidad. Así es. Y de una u otra manera poder conseguir o agenciarse este documento realmente humana es complejo, señor. ¿Por qué esa situación? ¿Ese documento usted le presentó en la investigación preparatoria o recién aparecido ya en la etapa intermedia? Ha aparecido desde los actos iniciales cuando declaró testimonial. No, sería mentirle, no se lo solicitó. Siempre hemos pensado que la labor investigativa del Ministerio Público, direccionar la investigación, se conduce por la lealtad y probidad. Antes de la acusación, la fiscalía tiene que actuar con objetividad y eso quiere decir que usted tenga la facultad de solicitar el fiscal. El fiscal tiene que solicitarlo por conducto regular y si no lo hace, usted puede recurrir a la tutela. Es correcto. Siempre impulsamos y acreditar lo que nosotros decíamos. No lo requirió en la fase de dirección. Pero se impulsó canalizando con la documentación respectiva, solicitando hasta el estadio final el sobrecimiento de esta investigación seria. No me responde. Yo he sido claro y concreto. Usted no lo ha solicitado en la investigación preparatoria. Quiero el oficio, no la ha pedido usted. Es correcto. Vamos de ahí. ¿Por qué razón no lo pidió? Obvio. ¿Estrategia? Bueno, quiero ser honesto. Es una estrategia. Es obviamente que le convenía, pero ya aparecía aparejado en la diversa documentación que se ha venido presentando, desde que declaró como testigo, porque recordemos que el señor declaró como testigo para el caso de los cuellos blancos emblemático. Ahora no estamos hablando de cuellos blancos, es una sola carpeta por una fiscalía especializada por más de 4 años solamente contra un solo investigado. El oficio no está, lo que tiene es una foto, un pantallado de la foto. Así es. Ya. Ahora, ¿cuál es su argumentación especial? ¿Por qué yo debo omitirlo y no que lo rechazó el doctor Chávez Camarín? A ver, señor magistrado, la pertinencia, y literalmente lo digo, porque se acreditará en juicio que el acusado salió de su sede laboral. Ya. Pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Ya. ¿Por qué razón? Argumentos diferentes. ¿Por qué razón debo omitirlo yo, algo que el doctor Chávez Camarín no lo hizo? Bueno, el criterio personal de cada magistrado es un tema obviamente especial y cada uno tiene su punto de vista. Ahora, es una foto, obviamente, yo hubiera querido tener original, pero
me ha resultado imposible agenciarlo. Ahora. Ok. Gracias, señor magistrado. Bien, conforme fue llevado a cabo la audiencia de control de acusación, primero, efectivamente, es una copia, ¿no? Que en su momento no nos era legible, ni siquiera una copia legible, e incluso para criterio del magistrado, respecto al contenido de ese documento. Por eso fue su criterio de desestimarla. Segundo, conforme he escuchado la oralización del letrado, habla de que es una foto pasada por un colega del acusado, ¿no? Entonces, justamente dice que se lo pasó a través de una foto que fácilmente, si el colega trabaja en la institución, pudo haber recabado el documento en copia certificada o en original. Dos, dice que es, o entendí así, que es un documento que estaba dirigido a la Municipalidad del Callao. De lo que yo puedo observar, no sé si me pueden trasladar el que tenga, pero el que yo tengo acá a la vista, está dirigido al fiscal titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Callao, me parece. Entonces no está dirigido a la Municipalidad del Callao. Eso quería que en todo caso aclare el letrado, ¿no? Y por ese lado justamente fue la oposición, bueno, no por este extremo de que está dirigido a la Municipalidad del Callao, sino porque era una copia que no era ni siquiera legible, quizá por eso. Respecto a lo demás, el Ministerio Público ha actuado con objetividad por cuanto ha solicitado incluso diversa documentación y nos han respondido la Corte de Pinguel Callao que no cuenta con esa documentación porque en su oportunidad hubo un desastre de derrame de agua o algo así, ¿no? De las tuberías, y que malogró diversa documentación, entre la cual tampoco pudimos recabar otros documentos que nos servirían a nosotros también para nuestra teoría. Pero el abogado nunca lo solicitó tampoco como acto de investigación. Sin embargo, nosotros, entre esos y diversos otros documentos, los hemos solicitado con respuesta negativa. Lo otro, sí, como le digo y reitero, es un documento dirigido a la Fiscalía Penal del Callao, no a la Municipalidad del Callao, como lo ha referido el abogado. Eso es todo, señor magistrado. Por lo tanto, Sí, señor magistrado. Solicitamos que este documento no sea admitido por su despacho, toda vez que se trata de un documento en copia ilegible, no fue obtenido de manera regular, y además esto ya fue analizado y observado por el juez en la audiencia de control de acusación. Entonces no resulta pertinente presentarlo en esta etapa procesal, y además me uno a lo señalado por el señor fiscal, que es un documento dirigido a la Fiscalía Provincial Corporativa del Callao y no a una entidad municipal, como lo ha señalado la defensa. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Ahora sí, señor abogado. Sí, me rectifico, señor magistrado, y la disculpa del caso por haber inducido error. El documento estuvo canalizado a través de la Fiscalía, la 9ª Fiscalía, y es desde donde la misma 9ª Fiscalía se obtiene una fotografía del documento que se ingresó y tramitó, no de la Dipingri Callao. En eso viene la rectificación, señor magistrado. Voy a resolver de una vez. Voy a rechazar la solicitud de reexamen de la nueva prueba básicamente por cuanto a lo que se pretende introducir en la prueba documental no es un oficio en concreto, sino aparentemente tendría que ser una foto en fotocopia que contendría un aparente oficio. A ello también indicar de que si se invoca ahí una fecha cierta, pero tampoco eso no podría tampoco patentizar de que supuestamente eso estaría dentro del sobre. Es una situación pues que obviamente no se puede admitir de esta manera. A ello también debemos agregar que el mismo Código Procesal Civil establece pues que la prueba documental tiene que tener fecha cierta, tiene que ser legible, tiene que ser original, ¿no? Y obviamente esta documental no tiene esa condición. Por esta razón se rectifica este despacho en la decisión tomada, no se corre tornado, en virtud que la misma de carácter inimpugnable. Bien. Señores, pasamos entonces ya a la actividad probatoria. Señor fiscal, usted me dice que solamente habíamos decidido puro sí, ¿no? Correcto, como comunica, incluso la misma resolución refería a la siguiente sesión respecto a los testigos. Bueno, dejo constancia, el día de hoy también me comuniqué con la efectiva policial que hemos ofrecido como testigo. ¿Cómo va a tener un señor Walter Ríos?
A eso íbamos a coordinar, quería coordinar con la especialista de audiencia para ver el trámite de oficio, porque obviamente tampoco cuando ha tenido diligencias con nosotros no es tan pronto, ¿Qué ¿no? penal está el señor? Ancon 1. Sí, no hay problema, creo, ¿no? Jesús. Para que nos habiliten la sala. Claro. ¿Para qué fecha desean y ver si la fecha que proponen es disponible para A poder llevar a efectivo cabo? policial no creo que tenga problemas, ¿no? No, incluso iba a eso porque tengo datos adicionales que ha sido cambiada ya a otra unidad, pero igual tengo el teléfono y Ya, correo. y sobre el testigo, el colaborador, ¿cómo va a ser? ¿Va a Igual, seguir cubriendo su identidad? perdón, sí, hasta que él incluso, bueno, porque hace, Ya, ¿y cómo lo va a hacer declarar? ¿Lo va a traer con las medidas de seguridad? con las medidas de seguridad, incluso también con las medidas de distorsionador de voz y todo lo que implica. ¿Dónde lo ubicaría este Jesús? Mejor allá en sede Tacna, ¿no? Algo que se presente de manera virtual. No, nada, todo va a ser Sería en sede Tacna, doctor. sede Tacna entonces, ¿ya? Entonces, vamos a ver para cuándo. Para hacer las coordinaciones en el penal, por lo menos, ¿cuándo se requiere? ¿2 días? No sé si me 2 deja días antes. una acotación, doctor. En las fiscalías del equipo tenemos incluso a veces problemas con eso porque tienen fechas programadas tanto en ODEGMA, OGMA, Sí. Junta, y a veces con nosotros se cruzan, ¿no? Entonces nosotros siempre solicitamos al mes, bueno, obviamente no se puede en mayor plazo porque son 8 días hábiles, pero nosotros siempre hay un problema mayor. Quizás con ustedes puede ser menor, Normal, no pero vamos para allá. justamente para corroborar y que se lleve a cabo la diligencia con él. Ya, Porque hay problema con él. Ahora, con el cruce de diligencias que exista con otras dependencias, podría coordinarse. Ya, a ver, vamos a ver entonces la agenda. Ya, el doctor Víctor Romero tiene una audiencia mañana, ¿no? Mañana no va a haber tiempo. Y ahí tiene el día viernes. Está programado para el día viernes. Sí, señor magistrado, la continuación de la audiencia está programada para el día viernes Entonces, 27. el viernes estamos empezando a las 2:30 hasta las 5. ¿Ya? De corrido vamos a trabajar. Ese día, entonces, haz las coordinaciones. Para ese día, sus 3 testigos, señor fiscal. ¿La defensa también tiene testigos, doctor? ¿Cuántos testigos tiene? Solamente tenemos la declaración testimonial de Gianfranco Martín Paredes ¿Ha Sánchez. tenido comunicación con él? ¿Sabe que si va a venir? ¿O ustedes quieren el apremio de la fuerza pública? Obviamente, la primera fuerza ¿Hay pública declaración previa del señor como testigo? No. se está tomando en cuenta también que ya declaró en todo este proceso y obviamente, y también, también está considerado Carlos Antonio Parra Pinedo como De los testimoniales. 2. Y como documental, la copia del registro de movimiento personal, que obviamente ya obra. Entonces cítalo también a los 2, ¿ya? Testigos del doctor. Por favor. Doctor, ¿sería para el día viernes sus Para el testigos? día viernes también, con el primer apercibimiento. Pero como el doctor dice que parece que va a tener problemas, que se le cite a su domicilio real. Son libres también, ¿no? No. Sí, todos. Todos. El área de notificaciones vendría a partir de mañana y las cédulas tendrían solo un día antes para poder notificarlos a los señores. Estamos martes, mañana es miércoles ya para ¿No va a llegar? No va a llegar la cédula. Mándalo nada más. Mándalo. Mándalo. Para los dos, ¿no, doctor? Sí, Parra y... Para los 2, con el primer apercibimiento. Si no se notifica, ya se vuelve a insistir una fecha más. ¿Para qué hora, señor magistrado? 2:30. Todos van a venir a las 2:30. Doctor, ¿en esta sala? No, sería En Tacna. Sí, también. Sede Tacna, ¿ya? Correcto. El señor especialista les va a llamar por teléfono y les va a decir, va a dar una relación, tiene que venir. Usted también. Usted también, ¿ya? Sí, doctor, disculpe, haciendo la acotación, los señores que están presentes se encuentran todos en el grupo de WhatsApp, porque Sí. creo que en las audiencias previas, si no me informó la especialista que no quisieron dar el número de WhatsApp. No, en mi caso no pude porque no tengo un número institucional asignado. Porque a través del grupo de WhatsApp coordinamos tuvimos, todos los Ya, ¿y comunicados. cómo se van a coordinar, doctor? ¿O de repente de un asistente o alguien? Justamente le decía al asistente o al especialista que me llamó o que nos conectamos ese día que estábamos en plena reestructuración del equipo para ver si efectivamente el equipo móvil que había sido asignado al despacho ya estaba activo para poder... Ya, ¿a qué comunicar con número él. de teléfono le pueden llamar, doctor? ¿Ya tienen sus el número de teléfono? No, doctor. Lo que pasa en todo caso, por interno coordinamos porque es Ok. un número personal, Bueno, no es un número... por Sí, favor. se lo doy a su asistente. Ya, no quiere que le escuchen. ¿Perdón? Ya. ¿Perdón? No quieren que le escuchen, le digo. ¿Cómo que El me número de escucha? teléfono. Ah, claro, sí, correcto, se lo doy por interno. Ya. Es que es un número personal, ¿no? Ya, no hay problema, no hay problema. Mi abogado, ¿tiene todos los documentales? ¿Le falta un documental? Todo ¿Tiene conforme. todo? Ya. Mi procurador después no tiene testigo. Ya, entonces,
hace la relación bonita. La coordinación sería para el día viernes a las 2:30 minutos, ¿ya? Sí, doctora. Presencial. Nada, doctora. Cuando usted vea mi cara, todo es presencial. ¿Ya? Bueno, señor fiscal, ¿algo más? ¿Estamos bien? Sí, todo correcto. Señora procuradora, señor abogado. Conforme, señor magistrado. Señor, tiene que venir. Presencial. ¿Cómo va el servicio? ¿Perdón? Con los servicios, decía. ¿Cómo los servicios? Tiene actividad, señor. Mira, permíteme. Sí, sí. Este día es importante, porque este día prácticamente se va a actuar todo. ¿Ya? Bien, entonces, siendo las 3:56 minutos, damos por cerrado esta audiencia de señor. Que tengan muy buenas tardes y bendiciones para todos. Buenas tardes. Nos vemos.